Los saludo con mucho cariño, mi nombre es André Ortiz y hoy empezamos con la primera enseñanza de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, hablando del problema del divorcio. Recordemos que en estas enseñanzas de la teología del cuerpo de Juan Pablo II o del amor humano en el plan divino, aprenderemos sobre las verdades fundamentales del ser humano, de los anhelos más profundos de nuestro corazón, de cómo alcanzar ese amor verdadero que tanto anhelamos. Esta primera pregunta es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, sobre el divorcio. ¿Es bueno divorciarse? ¿Es lícito? Sabemos que está legal en la gran mayoría de países del mundo, pero verdaderamente esto es algo positivo para la persona, es algo que nos trae un bien. Tenemos pues en nuestras familias, en amigos cercanos, personas que han vivido este drama del divorcio. Sabemos que es algo muy duro, duro para los hijos, duro para los esposos, duro para la familia extensa, pero ¿realmente es algo bueno? Es la pregunta que le hacen a Jesús. El hecho sucedió de la siguiente manera. Está en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19. Se acercaron entonces a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle. Los fariseos eran estos maestros de la ley que conocían perfectamente todos los mandamientos, las prescripciones judaicas, todas las enseñanzas que por generaciones habían practicado ese pueblo judío que era el pueblo elegido de Dios. Y le hacen la siguiente pregunta: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le replicaron, le respondieron: ¿por qué entonces Moisés mandó dar el líbelo de repudio y despedirla, ¿no? Como un pase de divorcio? Que si a mí ya por X o Y razón no quería continuar casado, daba este pase de divorcio a mi esposa y ella tenía que irse y nos distanciábamos. Él le respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Es muy interesante la respuesta que da Jesús, porque en vez de remitirse directamente a cuestiones jurídicas de la ley de los judíos y del divorcio o a casos concretos, se remite al principio. Y ese principio es la reflexión en la que va a meditar Juan Pablo II en estas primeras catequesis. ¿Qué era ese principio? ¿Cómo Dios pensó el matrimonio, ¿no? ¿Cómo crea a varón y a mujer, les da esa institución matrimonial y cuáles son las características que tiene para que alcancen esa plenitud? Antes de entrar a profundizar lo que era ese principio, recordemos algo fundamental que la filosofía ha recogido a lo largo de la historia, y es que el ser humano es un animal religioso. Es decir, en toda cultura, en los distintos lugares geográficos, en todas las épocas, el ser humano ha tenido una tendencia espontánea y natural a buscar a un ser superior, a Dios. Siempre ha tenido ese anhelo de descubrir y entrar en comunicación con ese Dios. Nosotros tenemos una razón limitada, ¿no? Y muchas veces, pues con la especulación, con la filosofía, con las diferentes disciplinas que tiene el ser humano, pues hemos logrado profundizar un poco en ese misterio de si hay un Dios o no que ha creado todo el cosmos, y en medio de eso también se han creado religiones, ¿no? Entonces ese ser humano, tratando de comunicarse con ese Dios, ha creado religiones que la iglesia las ha denominado como paganas, ¿no? El budismo, sintoísmo, taoísmo, y muchas otras que son religiones que han sido intentos del ser humano, filosofías de vida de acercarse a ese Dios, pero que han partido del corazón humano, que es un corazón imperfecto. En el caso de la revelación cristiana, que venimos del judaísmo, Dios mismo se ha revelado al ser humano. Ya no es el ser humano como ciego tratando de dar ahí tumbos como si fuera un cieguito buscando la verdad, sino la verdad que Dios mismo le presenta y dice: yo soy así. Eso es lo que es el misterio de la revelación cristiana. Ese Dios se revela primero a Abraham, el padre de la fe, de donde vienen las religiones monoteístas,
Y a partir de ahí Él escoge un pueblo, el pueblo judío, que es su descendencia, donde vienen los patriarcas, los profetas, los reyes, los jueces, todos hasta el culmen de esa plenitud de la historia sagrada que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios que se hace carne para redimirnos. Y ese Dios es ante el cual están hablando los fariseos directamente. Entonces es la plenitud de la verdad, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, al cual se le está haciendo esta pregunta. Que en algún momento se autorizó el divorcio, ¿no?, por Moisés, como dice Jesús, por la dureza de su corazón, pero que nos está revelando en este momento a través del Génesis, que es la revelación que está en la palabra de Dios, ese conocimiento que ya no parte de la inteligencia humana, que es frágil, débil, que tiene error, ¿no?, en algún punto, sino de Dios mismo que nos revela. Y nos revela a través de citar el texto del Génesis en su respuesta a los fariseos cómo pensó Dios el matrimonio. ¿Qué era lo que quería Dios para dos personas que se enamoraban y que se amaban plenamente? Es muy interesante porque Él dice que el divorcio es algo que Dios no creó para el ser humano, que lo autorizó por la dureza del corazón, pero que en ese principio de la creación, cuando Él nos crea como varón y mujer, no es algo que quiere para nosotros. Y añade, como Dios mismo, a esas palabras del Génesis y define de manera normativa, es decir, de manera plena, la verdad del matrimonio, y dice lo siguiente: no lo separe el hombre, ¿no? A eso que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, introduce un elemento fundamental del matrimonio, que es la indisolubilidad. Que ese matrimonio, después de que ha sido unido y se ha estructurado de manera verdadera, plena, total, fiel y fecunda, no lo puede separar nadie. Por eso en la iglesia no existe el divorcio, que es la nulidad matrimonial, ¿no? No hay un divorcio a la católica, sino que la declaración de nulidad que da la iglesia, un matrimonio que inicia un proceso de separación, es una declaración de que ese matrimonio nunca existió. Pero no es que divida algo que ya estaba unido, sino que declara que nunca existió, porque nadie puede separar un matrimonio que ha sido plenamente y verdaderamente establecido. Como siempre digo, Dios es el más interesado en nuestra felicidad, y ponernos esta ley de la indisolubilidad del matrimonio, de que no puede separarse el matrimonio, no era para ponernos una carga pesada a los esposos, sino todo lo contrario. Él sabe que es la única manera a través de la cual podemos alcanzar el amor verdadero. Y por eso se remite al principio, que es el que empezará a ahondar en cada una de las siguientes catequesis. Y por eso vamos a ir ahora a unas dinámicas que son las dinámicas del amor, que son los deseos profundos, como aquellas características que tiene el amor de pareja, que yo sé que ustedes y yo podemos estar de acuerdo para ver por qué tiene que ser indisoluble el matrimonio y por qué es importante que esto se dé así. El amor entre varón y mujer que va madurando hacia un matrimonio tiene unas características. Seguramente a ustedes les ha pasado y a mí personalmente me ha pasado. Cuando uno está con alguien y uno se enamora de alguien, uno no dice, yo quisiera estar con esta persona un día y ya, o ojalá duremos un mes y se acabe, o un año. No, uno se plantea la vida entera con esta persona. Uno no quisiera que se acabara nunca, quisiera fundirse con esa persona para siempre, ¿no? Que no tuviera fecha de caducidad. Esa es una primer característica del amor y un deseo que está inscrito en nuestro corazón. Nadie se casa pensando, quiero que se acabe, ¿no? Y la segunda dinámica que está relacionado, característica o anhelo profundo, que está relacionado con la indisolubilidad del matrimonio, es estar en las buenas y en las malas. Diría uno que es amor si dos personas se unen mientras el otro no cambie, mientras estemos con salud, mientras no haya problemas económicos, mientras todo vaya bien. Eso sería una relación totalmente utilitaria, ¿no? Estamos ahí como ahí con sospecha hasta que todo vaya bien y el día que me sienta mal me voy. Eso sería gravísimo error. En eso no habría amor verdadero. El anhelo es que el otro me acepte como soy y que esté conmigo en las buenas y en las malas. Y que yo también pueda amar al otro y estar en las buenas y en las malas. Entonces, estos son deseos profundos. Por eso romper un matrimonio cuando vienen dificultades, cuando ha pasado mucho tiempo, pues es contrario a esos mismos anhelos que tenemos en el corazón, a las mismas características que tiene el matrimonio. Por tanto, para poder llenar esa plenitud y ese anhelo que tenemos en el corazón de amor verdadero, de plenitud,
Es necesario para que ese amor, que ese primer flechazo que se da en la pareja, ese enamoramiento, ese deseo de estar juntos, se madure a una relación plena y estable, tiene que haber indisolubilidad. Y Dios sabe eso porque nos ha creado, porque conoce nuestro bien, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso, de alguna manera, nos plantea esta nueva forma de vivir el matrimonio, que es la plenitud del matrimonio. Nos revela los deseos más profundos que tiene nuestro corazón y el deseo más profundo de Dios al crearnos, lo que es verdadero y bueno y bello para nosotros. Es por eso que esta pregunta, dice Juan Pablo II, la responde Jesús para los fariseos, los maestros de la ley de ese momento, ¿no? De su época. Pero es una pregunta y es una respuesta que nos da a todas las personas en todos los tiempos, incluyendo nuestro tiempo. Es una respuesta que llega hasta lo profundo de nuestro corazón. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Una alegría haber compartido con ustedes esta primera enseñanza. Continuaremos tanto con la serie de Amor versus Utilización como con esta serie de las catequesis o de las enseñanzas de Juan Pablo II una a una. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Trataremos de responderles y tenerlas en cuenta a la hora de ir desarrollando, presentando esto catequesis a catequesis o enseñanza a enseñanza. Y nos vemos en el siguiente video.